Buenos días con toda la audiencia de Radio Cutibalú. Estamos dando inicio a nuestra edición del día lunes 13 de noviembre, punto de agenda. Efectivamente, este espacio lo conduce el padre Paco. Ahora está de vacaciones en su tierra, en España. Vamos a conducirlo. Mi nombre es Wilmer Fernández Ramírez y estoy el día de hoy aquí con el ingeniero Mesías Guevara Macifuente. Efectivamente, el ingeniero político peruano fue gobernador regional de Cajamarca desde el 2019 hasta el 2022 y congresista de la República desde el 2011 hasta el 2016. Bueno, es un político importante de las regiones, un demócrata de convicción, y está con nosotros para conversar el día de hoy sobre la coyuntura del país, sobre todo esta visión de la crisis política desde las regiones. Buenos días, ingeniero Mesías Guevara. Wilmer, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a través tuyo para todos los hermanos y hermanas de la gran región de Piura, con quien tenemos limítrofes con Cajamarca. Y la verdad que siempre es un grato honor saludar a los hermanos de Piura y del norte en general. Muchas gracias por estar con nosotros. El, El país en este momento cruza por una circunstancia difícil. Yo quiero citar para empezar esta conversación lo que ha dicho Guillermo Lumbreras, uno de estos días salió en La República. Él menciona sobre la crisis crónica que vive el país. Nunca he visto una crisis tan violenta como esta que estamos pasando, dice Lumbreras. Creo que he recorrido la historia del Perú, la reconozco desde hace 10.000 años y la verdad es que esta crisis solo me recuerda en sus términos brutales, en sus formas, a lo que ocurrió en el tránsito de la colonia a la república o del Tahuantinsuyo a la colonia. Son crisis muy fuertes. Eh, Ingeniero Mesías Guevara, como político regional, ¿cuál es la mirada de Mesías sobre esta crisis política peruana? En primer lugar, lamentar la pérdida de un brillante ciudadano e intelectual y académico como fue el doctor Lumbreras. Sin lugar a dudas, en primer lugar, coincidir con lo que él ha manifestado. Fíjate que hoy la política peruana en su conjunto está lleno de violencia tanto física como verbal y como algo paradójico, el epicentro de esa violencia constituye el Congreso de la República, donde de ahí se están gestando diversas iniciativas legislativas, se están gestando diversos mensajes que lo único que hacen es buscar la demolición de nuestra débil institucionalidad. Fíjate que ya en estos tiempos que está en vigencia este Congreso, en este periodo parlamentario, ya han tomado prácticamente el Tribunal Constitucional, han puesto a personas muy allegadas con pensamiento ultraconservador y que se ha convertido, lo han convertido, mejor dicho, en un satélite del Congreso. Lo mismo ocurre con la Defensoría del Pueblo, igual ocurre con la SUNEDO, que al parecer el Perú no les interesa, donde incluso algo que se había avanzado en el tema de la calidad educativa, en la certificación universitaria sobre todo, ahí se ha retrocedido. Y por lo tanto coincido plenamente con lo que dice el doctor Lumbreras, o lo que le ha dicho, o lo que ha dicho el doctor Lumbreras, en la que en este momento vivimos actos de una política muy violenta. Y creo que eso va a ir en incremento para nuestro pesar, va a ir en incremento, va a ir incrementándose y esto va a ser más grande todavía cuando nos acerquemos a las próximas elecciones generales. La pregunta es, ¿cuándo son las próximas elecciones? Porque estamos a la expectativa de que efectivamente la promesa que se nos hizo es que podría ser el 2024 a más tardar, pero parece que se está extendiendo la fecha hasta el 2026. A la luz de los hechos, la medicina para esta gran incertidumbre que vive el país es que se produzca un adelanto de elecciones. Pero esa medicina no se va a poder dar eh, simplemente porque hay una institución que no va a dar, digamos, la viabilidad, que es el Congreso de la República.
tiene que hacerse dos cambios en la Constitución, perdón, un cambio en la Constitución en dos sesiones de periodos parlamentarios, pero sin embargo eso no se va a producir. Es decir, tendría que ser en este mes, ya nos queda poco tiempo para que termine esta extraordinaria o la sesión legislativa, y luego sería el otro, y por lo tanto yo lo veo muy difícil que se vea el 2024. Efectivamente, usted, ingeniero Mesías, su punto de vista es muy importante porque usted es un político de las regiones y justamente esta entrevista tenía esta finalidad de poder conversar con políticos que tienen una mirada más desde las regiones, desde las provincias, ¿no? Y usted ha sido muy crítico, hemos leído un artículo ahí sobre la política nacional, ha sido muy crítico con ellos y además hace una propuesta de que se pueda hacer una gran coalición. ¿Es posible esta coalición para resolver la crisis del país? ¿Es posible que lleguemos a lograr un consenso para lograr las elecciones anticipadas al 2026? Mira, la gran coalición tiene que formarse, eh, haya elecciones el 2024 o el 2026. ¿Por qué? Porque ya es urgente que busquemos una salida democrática y sobre todo que busquemos siempre una propuesta con un proyecto de desarrollo nacional que satisfaga y beneficie sobre todo a todos los peruanos. Si no logramos ese consenso, vamos a seguir siendo un país fracturado, un país violento, donde no se ve de manera integral el desarrollo de la patria. Somos un país lamentablemente fracturado. Fíjate que el sur tiene su propia dinámica, Lima Metropolitana, la gran ciudad capital de nuestro país, también tiene su propia dinámica, el oriente también tiene su dinámica, y por supuesto el norte es variopinta con su propia dinámica. Y entonces el gran desafío es unir todas esas dinámicas, y eso sin lugar a dudas tiene que lograrse a través de un consenso, de una concertación. Y para eso se requiere una gran coalición, pensando siempre en el beneficio del país, no en el beneficio de grupos ni de personas. Por lo tanto, pero sí creo, sin ánimo de ser pesimista, que tal como están las cosas, a no ser que ocurra algo excepcional en la política peruana, porque el Perú también es un país impredecible, en ese sentido haya un adelanto de elecciones, pero tal como están las cosas, eh, creo de que nos vamos hasta el 2026. Sí, porque ¿qué elementos desde su experiencia política, qué componentes, qué elementos podrían unificar al país en este momento en que la crisis política ya afecta el bolsillo de la gente, es decir, hay una recesión económica en el país, la gente está muy preocupada por el tema de sobrevivir. Además, sabiendo que más del 70% es informal, la gente trabaja al día a día, ¿no? ¿Cómo podría el país unirse frente a la problemática de la crisis? ¿Cómo podríamos establecer una gran movilidad social para pedir cambios? Bueno, en primer lugar tenemos que conceptuar una agenda que tenga una alta convergencia, evitar aquellos puntos que nos diverjan o que nos separen. En ese sentido, coincido plenamente contigo, hay puntos concretos y claros. En primer lugar está lo que es la economía, el empleo sobre todo, porque nuestros vecinos, nuestros conciudadanos a nivel nacional, lo que queremos es trabajo, y un trabajo digno, que nos permita llevar el alimento cada día a nuestras familias y sobre todo satisfacer las necesidades básicas, como lo que es agua, luz, saneamiento. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que ir a lo que es el tema de un tema de la economía. Y el otro punto, sin lugar a dudas, que debemos de también ver, consensuar, es el tema de la seguridad ciudadana, Así es. que hoy ya está consolidándose de manera dramática, generando mucha incertidumbre y malestar, no solo en los grandes empresarios, sino también en todos los ciudadanos común y corriente. La verdad que ya nos está tocando hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y el otro, sin lugar a dudas, es el tema de lograr un gobierno sin corrupción, un gobierno transparente. Por lo tanto, por esos tres escenarios, creo yo que podríamos desarrollar una agenda. Por supuesto, siempre, aunque muchos me dicen que me podrían decir, perdón, que soy iluso, pero hay que buscar que las virtudes más humanas más elevadas, como son la justicia, la libertad y la solidaridad, nos orienten en este difícil camino que hoy nos toca transitar.
Sí, y podemos decir que hay las condiciones para lograr ese consenso, es decir, tenemos la institucionalidad, la posibilidad a través de los partidos políticos que tenemos en el país. Mira, los partidos políticos en estos momentos, incluyendo Acción Popular, está en gran deuda. Están en gran deuda y sobre todo porque también están atravesando una seria crisis provocada ya desde hace tiempo atrás, sobre todo por la debilidad de la institucionalidad. Lamentablemente, los partidos políticos en su gran mayoría ya se han convertido en cascarones, los partidos políticos se han convertido en etiquetas, simplemente, como dicen los marqueteros, un branding, es decir, una marca, pero nada más. Y luego la esencia de la cual fueron fundados muchos de ellos ya se ha perdido, no está. Y eso pasa por los partidos antiguos y nuevos. Los partidos nuevos muchas veces se han convertido lamentablemente en vientres de alquiler y los partidos antiguos han perdido su esencia, su espiritualidad. Por lo tanto, ahí hay otro gran desafío que sin lugar a dudas pasa por hacer una reforma política profunda, pero esa reforma política profunda que debe hacerse del Congreso también, dudo que se realice. Pero por eso yo creo que debemos de hacer una amplia convocatoria que vaya más allá de los partidos políticos, que vaya al ciudadano, a las instituciones, a los colegios profesionales, que vaya a la academia, que vaya a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores y a los campesinos, a todos, ya más allá de los partidos políticos, porque como te refiero, lamentablemente, hay que decirlo, los partidos han perdido su esencia. Así es, ingeniero Mesías, vamos a ir a un corte publicitario. Estamos retornando con la conversación sobre la política desde las regiones. Siendo las 8:16 de la mañana, estamos conversando con el ingeniero Mesías Guevara, ex gobernador de Cajamarca, ex congresista, con quien hablamos sobre la crisis política, una visión desde las regiones, desde las provincias. Ingeniero, la descentralización ya lleva más de 20 años. Eh, la idea fundamental era que este proceso de descentralización ayude a redistribuir los recursos, a que fortalezca la participación de las regiones. ¿Qué evaluación podemos hacer? La descentralización ha facilitado el desarrollo en la región, en el país y la participación de la población en los procesos de proyectos. Mira, William, el tema de la descentralización en estos momentos sigue siendo un proceso en construcción y con todo ha tenido muchas marchas y contramarchas. El presidente o el expresidente Alan García hizo una descentralización de las competencias, entre comillas, a las regiones. Pero básicamente lo que se transfirió fueron la burocracia, es decir, el pago de, por ejemplo, a los profesores, a los empleados públicos y también al sector salud y a otras áreas. Pero sin embargo, nunca estuvo acompañada de una real transferencia de competencias. Hay una palabra clave que siempre debemos de tener en cuenta. Una palabra clave es el tema relacionado del poder. Lima, o las esferas políticas de Lima, las altas esferas políticas de Lima, ese poder no la quieren dejar, no le han transferido ese poder. Por lo tanto, mientras no haya una conciencia de realmente querer transferir el poder a las provincias, a las regiones, la descentralización va a seguir a paso lento. Y luego, sin lugar a dudas, lo que va a ocurrir es que van a saltar las críticas diciendo que las regiones o la descentralización ha fracasado. En estos momentos existe un proceso no de descentralización, sino existe un proceso de desconcentración en la que los grandes ministerios han desconcentrado sus funciones. Por ejemplo, tú vas a Piura, vas a Cajamarca, a todas las ciudades de las regiones, de las capitales, vas a encontrar de que ahí encuentras, por ejemplo, el centro de atención al ciudadano del Ministerio de Vivienda. Es decir, ha descentralizado. Igual encuentras a un Provida nacional, a un Provida descentralizado, además de tener una dirección regional de transportes. Por lo tanto, la descentralización no se ha producido como debe de ser. Incluso ya existen grandes acciones que han generado la recentralización. Un caso específico es el caso de Sunafil del Ministerio de Trabajo.
que lo ha recuperado las funciones de SUNAFIL, de la fiscalización del trabajo, ahora lo manejan desde Lima. Por lo tanto, las regiones, las provincias, siguen teniendo un umbilical. Yo estoy seguro que deben de tenerlo, pero no de la manera como lo actualmente se está teniendo. Todas las decisiones que toma una región, un gobernador, un alcalde, pasan necesariamente por el gobierno nacional. Podemos decir que no ha ocurrido la descentralización como se quería, no, y hay una superposición de funciones. Efectivamente. Y otro área que donde hay mucha superposición es en el área de agricultura. Fíjate que en las regiones tenemos nuestra Dirección Regional de Agricultura, pero de manera paralela tenemos todas las sopas, como lo llaman ahí en Midagri. Por ejemplo, Agrorural, por ejemplo, INIA, por ejemplo, el tema de Sierra Exportadora, el tema de PCI, es decir, todas las áreas del gobierno nacional, del Ministerio de Agricultura o de Midagri, están en las regiones generando un paralelismo. Pero lo más crítico, ¿sabe cuál es? Que, por ejemplo, un director regional de agricultura está ganando entre 3.500 a 4.500 soles, mientras que un director, una OPA, llámese agrorural, puede estar ganando entre 9.000 a 10.000 soles. Es decir, también genera una disparidad en lo que es la parte salarial, con menos trabajo, con menos responsabilidad, y eso tiene que hacerse. Por eso yo siempre digo que tiene que darse una profunda, ya no hablemos de reforma del Estado, tenemos que hablar de la transformación del Estado donde los Así tres es. niveles de gobierno trabajen de manera sincronizada. El gobierno nacional tiene su LOPE, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en la que tenemos que cambiar ahí de manera urgente, tenemos que hacer grandes cambios. Igual pasa en la ley de base de descentralización, igual pasa en la ley orgánica de municipalidad, y eso hay que hacerlo, que los tres trabajen de manera sincronizada bajo el concepto de la interdependencia, es decir, que los tres tengan su autonomía, pero que a la vez tengan la que coordinar de manera estrecha. ¿Y qué nos falta para avanzar en en esas direcciones? Falta falta voluntad política, falta lo que es un desprendimiento, falta actuar en función de estadista, tener una visión de Estado, falta tener un conocimiento real de lo que pasa en nuestras regiones, en nuestro país. El Perú es un país diverso, multidiverso, en donde hay realidades distintas. Por ejemplo, en tu región, en Piura, tú tienes el Bajo Piura, tienes el Piura y Es, luego tienes la zona andina, una región muy rica donde arriba tienes agricultura, ganadería y también minería, que dicho sea de paso genera una conflictividad, sobre todo en la zona de Huancabamba y Abaca, que limita con Jaén y Seinazo, pero luego también tienes el petróleo en Talara, y por lo tanto esa realidad, por ejemplo, pequeña, digamos, regional, por decir otra palabra, se repite a escala nacional. Y ahí hay que entender, así como es necesario entender la realidad de Piura, desde el punto de vista antropológico, sociológico, económico, cultural, también hay que entender al Perú bajo esa mirada. Pero lamentablemente muchos solamente tienen un ojo y no una visión general. Muchas veces yo digo, a las provincias a veces nos miran y cuando nos miran de reojo. Y los de que estamos en provincias miramos a Lima muy lejos. Por lo tanto, ese es el desafío de tener una visión integrada, una visión múltiple de lo que pasa en nuestro país, siempre respetando la cosmovisión, así respetando es. los derechos fundamentales de las personas. Sí, justamente el proceso de descentralización buscaba eso, que la mayor participación de los espacios de provincias, la ciudadanía de provincias y los proyectos que se implementan en el país tuvieran más arraigo territorial. Sí, el enfoque es territorial. El enfoque es territorial, el manejo de las cuencas también es otro tema, el manejo de los recursos naturales, los corredores económicos también es otro tema, y el otro tema también es consolidar ciudades de polo de desarrollo. Fíjate que yo no quiero ser pesimista, como yo siempre he dicho, a mí no me gusta autoflagelarme ni flagelarme. ¿Por qué? Porque con todas digamos, los desafíos, los problemas que hemos tenido en el proceso de descentralización, yo creo que sí hemos avanzado. Yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, en mi región de Cajamarca, fíjate que antes para irnos de Jaén, hasta la década de los 90, para irnos de Jaén a Cutervo eran 24 horas. Teníamos que Así es. bajar 12 horas de Jaén a Chiclayo y de Chiclayo a Cutervo otras 12 horas, igual para Chota. En este momento de Jaén a Cutervo lo hacemos 2 horas y media. ¿Por qué? Porque significa que hemos avanzado. Igual cuando nos íbamos desde Cajamarca a Celendín, teníamos que hacer 6 horas en un camino escarpado, accidentado. Hoy lo hacemos 2 horas.
Por lo tanto, sí hemos avanzado. Ahora, hay que acelerar ese proceso de descentralización, hay que acelerar el proceso de la fiscalización, hay que modernizar en el buen sentido de la palabra y también hacer que fluya el talento de las personas. Y es por eso, por ejemplo, fíjate, algo que también pongo como ejemplo, en el 2010 el índice de electrificación de Cajamarca llegaba aproximadamente al 60%. Hoy, en nuestra región, llegamos a cerca del 97%. Es decir, que se ha hecho un gran esfuerzo, por falta todavía, hay zonas que hay que iluminar, pero sin embargo hemos avanzado. Ahora, no todo es malo, lo que es algo que los peruanos siempre debemos de ser también, tener el juicio del justo medio, porque nos gusta ir de un extremo al otro extremo, dejando de lado el justo medio. Por lo tanto, yo sí creo que la descentralización es una gran necesidad, es un proceso en construcción, que hay que acelerar su construcción, que hay que generar las condiciones. Una de las condiciones tiene que ser desarrollar capacidades en los trabajadores en general, pero a la vez con un justo sueldo y también con un proceso eficaz y eficiente de la fiscalización para que no se produzcan actos de corrupción. Así es. En el país, de alguna forma, la descentralización debió fortalecer la participación ciudadana, el fortalecimiento de las clases políticas en las provincias. ¿Eso ha ido ocurriendo? ¿Cómo está en ese sentido la participación política de la ciudadanía? Mira, el gobernador y el alcalde incluso, más todavía, está muy cerca de la vecindad, está muy cerca de la población. Ellos son los primeros, sobre todo los municipios, los alcaldes distritales, provinciales y luego los gobernadores, que están muy cerca de la vecindad, de la población, donde tienen que estar estrechamente coordinando de manera distinta. Desde el punto de vista legal, las regiones tienen, por ejemplo, el proceso del presupuesto participativo, algo que hay que mejorar. Por otro lado, también está el Consejo de Coordinación Regional, algo que hay que fortalecer. Los consejos regionales, los consejos municipales también que hay que fortalecer. A un consejero hay que darle más atributos, hay que darle más tareas. Y luego, por supuesto, fíjate que yo llamo que debemos de fomentar la democracia, yo lo he calificado de democracia 4.0, es decir, utilizar la tecnología de información y comunicación para fomentar plebiscitos, para fomentar asambleas, para fomentar diálogo permanente sobre qué obras deben de hacerse, deben de realizarse. Y por otro lado, algo que nosotros hemos practicado en Cajamarca en su momento, es que, por ejemplo, hacer que la participación participe. Por ejemplo, en el tema de la forestación, con la comunidad. Nosotros hemos hecho los árboles, hemos hecho viveros, dejamos cerca, plantamos en 4 años 7 millones de árboles y dejamos 13 millones de árboles, plantones, mejor dicho, para ya que sean distribuidos. ¿Y cómo era? Y plantamos, por supuesto. La plantación lo hacía la comunidad. Entonces hay que fomentar eso. Y por otro lado, también hacer que la población participe de manera más activa en lo que es la fiscalización. Por ejemplo, la construcción de reservorios, que también establecimos ahí un trabajo coordinado con la población, donde la población también colaboraba con su trabajo. Por lo tanto, es una manera de actualizar y hacer que la población participe y, por supuesto, generar nuevos liderazgos a través de los consejos regionales de la juventud y de la mujer. Así es, ingeniero, ya para ir despidiéndonos, ¿qué perspectivas para los años que vienen como político en el país? Bueno, yo como siempre, William, seguir trabajando, seguir desarrollándome en el mundo profesional, en el mundo académico. Eh, yo también soy, digamos, conferencista de las universidades, seguir ese camino y luego seguir pendiente siempre del quehacer político nacional, dando las propuestas necesarias, dando ideas, sugerencias. Y bueno, como decía Séneca, uno siempre tiene que estar preparado como un maratonista. Es decir, un maratonista se prepara para cualquier competencia que pueda ocurrir y en ese sentido sigo esos consejos del gran Séneca, que en su momento escribió La brevedad de la vida. Muchas gracias, ingeniero Mesías Guevara. Ya en algún momento lo llamaremos para que nos hable un poco más de agradecido. El tiempo Gracias y más bien un favor, dale mi saludo, mi abrazo efusivo para Paco, una gran persona, una gran personalidad. En Jaén así siempre nos es. ha acompañado con su consejo espiritual y muy preocupado por el desarrollo de las provincias. Sé que es muy querido en Piura, pero Jaén también lo quiere mucho
y dile, por favor, que un abrazo a distancia y que siempre lo recordamos con mucho cariño. Un Se abrazo, lo salud diré. para todos, Piura, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a usted. Esto fue Punto de Agenda en su edición del 11 de noviembre de 2023.